El tema que yo les he traído en este día se llama ¿Es real el infierno? ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? En el transcurrir de mi vida he tenido algunos sueños sobre la venida de Jesús. Y en esos sueños espirituales, o quizá que estén enfocados en la Biblia, solo he tenido uno acerca del infierno. Recuerdo que yo tenía 8 años de edad y soñé con una experiencia del infierno. ¿Qué soñé yo? Yo recuerdo que a mis 8 años, en ese sueño, yo estaba parado en mi cama, envuelto con una cobija. Yo estaba envuelto con una cobija, pero al frente mío había un familiar que se ahogaba en llamas. Como cuando alguien se ahoga en agua, yo vi como ese familiar se ahogaba en llamas. En ese momento yo lloraba y me sentía impotente, totalmente impotente, asustado de no poder hacer absolutamente nada. Aún recuerdo ese sueño y me aterra. Fue un sueño bastante como pesadilla. Y los otros sueños, como bien lo dije, han sido de la venida de Jesús. Pero el problema es que cada vez que yo he soñado con la venida de Jesús, yo sueño que me quedo. Entonces es terrible uno sentir esa sensación. Y yo le digo al Señor, pero ¿por qué he soñado que me quedo? Yo creo que lo he soñado porque Dios como que le hace entender el dolor que se produce o el dolor que uno debe sentir por aquellos que están perdidos sin Jesús. Me da terror pensar en eso. Ahora, si en medio de estos sueños que yo tuve, sentía dolor, temor, preocupación, ahora piense cómo será la realidad, ya que los sueños jamás podrán tener la capacidad de describir lo que realmente es experimentar una vida en el infierno o experimentar que usted y yo nos quedemos en la venida de Jesús. Piense en el hecho de que yo estaba preocupado, totalmente asustado por ver un familiar en las llamas del infierno. Ahora piense en sus hijos, piense en su esposo, en su esposa, piense en sus padres, piense en usted mismo. ¿Qué pasaría si usted y yo tuviéramos una sentencia final y fuera el infierno, un lugar de tormento, como lo describe la Biblia? Y sabe, iglesia, una parte de nosotros no quiere creer en el infierno. Cuando nosotros estamos dentro del ámbito cristiano, solo queremos creer y abrazar las bendiciones de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Porque solo el hecho de pensar que existe un lugar de tormento nos abruma e intentamos ni siquiera pensar en esa posibilidad de creer de que existe una opción de que usted y yo podríamos ir al infierno. Note que como seres humanos constantemente tendemos a escapar de la realidad, ya que buscamos placer para evitar dolor. Esos le podemos llamar actividades escapistas. Es decir, ¿qué son las actividades escapistas? Las que nos ofrecen gratificación inmediata o alivios temporales frente a nuestro dolor con el fin de evadir la verdadera realidad. Es allí donde usted puede entender mucha gente que está hundida en el licor. Busca gratificación momentánea para evadir su realidad. Entonces notarás que cuando hay un alcohólico, se volvió alcohólico porque perdió un ser querido. Usted verá a un drogadicto porque tenía mucha depresión y evadió esa realidad pensando que a través de un placer momentáneo podía cambiar sus cosas. Entonces entran, repito, a vicios. Otros deciden quitarse la vida porque no quieren enfrentar la realidad. Se ven abrumados por una depresión, se ven abrumados por las deudas, se ven abrumados por problemas muy fuertes familiares. Así que para evadir esa realidad, ellos buscan un escapismo. Pero desafortunadamente son escapismos equivocados donde lo que hacen es hundirlos más en su dolor y en su tormento. Comprendiendo esto, notará que el escapismo es también visto dentro de la iglesia, porque entramos a ver una iglesia donde nos evitan confrontar la realidad de un mundo espiritual. Es decir, que cuando yo quiero evitar lo que se llama pecado, castigo, infierno, muchos toman el escapismo del ateísmo. Entonces cuando entran al ateísmo justifican su escepticismo con la famosa y desgastada frase que dice: si Dios es amor, ¿por qué lleva a la gente al infierno? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta pobreza y maldad en el mundo? Afirmaciones desgastadas. Otros que dicen creer en Dios y en el cielo se niegan a creer en el infierno y dicen: yo creo en el cielo, pero el infierno no existe, porque el infierno es lo que vivimos en la tierra. Pero déjeme decirle, si usted cree que hay un infierno, si usted cree que en la tierra hay un infierno, debe haber un cielo. Donde usted cree que existe un cielo, debe haber un infierno.
Y está bien que le demos esperanza a la gente, me encanta darle esperanza a la gente, me encanta traer mensajes de bendición a aquellos que lo necesitan. Usted ha visto que nosotros en el transcurrir de nuestra iglesia hemos traído mensajes poderosos como los últimos, el poder de una oración persistente, un milagro que Jesús no tenía planeado, palabras que nos dan fe. Pero no puedo ser tan irresponsable de yo darle un escapismo frente a su error. No puede ser tan irresponsable que yo en su pecado, en vez de confrontarlo, yo le dé un escapismo para que usted siga en su error y en su pecado. La palabra me lleva a mí a que usted pueda ser, repito, confrontado. Entendiendo esto, mi deseo es que a través de este mensaje usted no se le siembre ni terror, sino que usted pueda conocer la realidad de un mundo espiritual. Pueda tener una introspección donde usted sea honesto consigo mismo y afronte su realidad. No escape de la realidad espiritual, afronte su realidad y deje de decir es que Dios es amor, Dios es gracia. Son escapismos. Claro que Dios es gracia, claro que Dios es amor, pero hay momentos donde tú no puedes usar esas frases para escapar de tu pecado. Necesitas arrepentirte. Y puede que saber usted en qué lugar estaría hoy si se muere. Que cuando usted enfrente esa realidad, usted pueda evaluarse a sí mismo y decir: ¿dónde me iría si hoy me muero? ¿Qué lugar me espera? ¿Qué destino me espera si hoy muero? Y quiero que este mensaje le retumbe en su corazón cada día, que sea la voz que le grite en su mente cada vez que usted se quiera dirigir al pecado, que sea el mensaje que lo pueda hacer libre en el nombre de Jesús. Este mensaje es una enseñanza y va a tener demasiado texto bíblico porque necesito argumentar esto con la palabra de Dios. Y por eso, en primer lugar, quiero hablarle de la descripción que Jesús hace del infierno. Ha sido una pregunta que ha generado muchas respuestas, y más aún con aquellos que dicen que han tenido una experiencia con el infierno. Personalmente, soy muy escéptico a la gente que dice que ha ido al infierno, que yo fui al infierno y que vi al diablo y que vi a Michael Jackson quemándose. Yo soy muy escéptico en eso porque no sé, la Biblia ya me dice cómo es el infierno y Dios no tiene que llevar a nadie al infierno para decirle cómo es el infierno, cuando ya sabemos cómo es según la palabra de Dios y lo vamos a ver. Y ha generado todo este tipo de cosas, ha generado que hayan miles de opiniones y miles de ideas de lo que es el infierno. Por ejemplo, para Orígenes el infierno era un lugar donde las almas eran purificadas para así regresar de nuevo a Dios. Cuando tú lees el infierno de Dante, Dante describe el infierno como un lugar debajo de la superficie de la tierra donde hay 9 niveles de sufrimiento. Después yo veo a C.S. Lewis, que es uno de los hombres más prominentes en el cristianismo, y él dice que el infierno es como una ciudad triste, desolada y deprimida donde la gente está por toda la eternidad. Pero me llama la atención también cuando tú ves y le preguntan a la banda de metal o de rock pesado, AC/DC, y le dicen: ¿el infierno qué es? Y ellos afirman que no es un lugar malo. Y dicen: nuestros amigos están en el infierno y esperamos estar con ellos algún día, allí con ellos. Ideas sobre lo que es el infierno. Pero si estamos en búsqueda de la verdad, es necesario saber qué es lo que dice la palabra sobre lo que es el infierno. Hay 4 palabras que se traducen para infierno. La primera es Seol. En el Antiguo Testamento la palabra Seol se utiliza para darle una connotación al sepulcro, al lugar de los muertos, a la tumba. Salmo 16:10 dice: pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Está hablando de una resurrección el día en que Jesús venga por nosotros. Entonces, la primera palabra es Seol, es el lugar de los muertos, la tumba. Para que lo entendamos más en nuestro contexto, es el cementerio. Ahí es el Seol, el lugar de los muertos. La segunda palabra es Hades. La palabra Hades literalmente significa algo no visto, algo oculto, algo invisible, y se refiere a la morada de los muertos y al lugar eterno del castigo. Podríamos decir entonces que el Hades es la antesala de una persona que muere sin Jesús. Le explico más claramente: cuando usted muere en Cristo, usted no va directamente al cielo, usted va al paraíso. Esa es la antesala, un lugar de descanso, de paz, de gloria, de bendición. La persona que muere sin Jesús va a un lugar de tormento llamado Hades. No va directamente al infierno, sino a un lugar de tormento llamado Hades. Y después, en el día del juicio, es que los que están con Jesús irán al cielo y los que están sin Jesús irán eternamente al infierno.
Lucas 16:23 lo refiere y dice: y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. La tercera palabra la Biblia lo menciona como el tártaro. Y el tártaro aparece en el Nuevo Testamento, en segundo libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas que están encerradas hasta el día del juicio. Esa es la palabra tártaro. No está claro teológicamente si esa palabra tártaro se refiere directamente al infierno, se refiere directamente al Hades, pero si habla de un lugar donde hay fosas tenebrosas, es decir, donde están capturados los ángeles caídos. Y de eso le voy a hablar más claramente adelante. Y la cuarta palabra es la que utilizó Jesús constantemente, y es la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es una combinación de dos palabras que dan como resultado Valle de Hinnom. Y en el Nuevo Testamento Jesús utiliza esto, Marcos 9:43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del Gehenna o del infierno con las dos manos. En todas las veces Jesús mencionó, repito, la palabra Gehenna, infierno, que se refiere a un lugar de castigo eterno. Y Jesús en su ministerio terrenal usó parábolas. Usted ve a un Jesús usando parábolas constantemente, ilustraciones. Por ejemplo, para ilustrar la fe, Él tomó un grano de mostaza y dijo: así debe ser su fe. Para ilustrar las cuentas que nosotros le vamos a dar a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, Él utilizó el dinero que un señor le repartía a sus empleados. Veo en la palabra que Él, para ilustrar la abundancia que Él quiere darnos, lo ilustró con siembra y cosecha, donde Él pone la semilla en la tierra y cosechas al 30, al 60 y al 100 por uno. Para ilustrar la palabra que queda grabada en el corazón, utilizó la tierra y dice: alguna cayó entre espinos, otras entre piedras, otras cayó en buen terreno. Así como Dios utilizaba ilustraciones para que la gente comprendiera su mensaje, un día los discípulos le dijeron al Señor: ¿cómo es el infierno? ¿Qué es el infierno? Y Él señaló el valle de Hinnom, que queda al suroeste de Israel, exactamente en Palestina, y dijo: el infierno es como eso, como el valle de Hinnom. Y le voy a explicar qué es el valle de Hinnom. Salomón, que fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, tuvo el descaro de introducir la idolatría a Jerusalén, introducir la idolatría al pueblo. Cuando Él introduce la idolatría al pueblo para complacer a sus mujeres extranjeras, Él levanta un lugar alto de adoración, lo que se llama en el Monte Olivar, y lo que construye es una cosa llamada el dios Moloch. Después que Salomón muere, se levantan sus linajes con hijos malvados, como reyes como Acaz, Manasés, Amón, y convirtieron el lugar que Salomón hizo allí en el valle de Hinnom con el dios Moloch, se convirtió en un escenario de ritos obscenos y crueles y de adoración pagana. Y bajo el liderazgo de estos reyes judíos edificaron entonces una imagen más conmemorativa al dios Moloch e hicieron sacrificios en el valle de Hinnom. ¿Qué tipo de sacrificios? En la imagen de Moloch era un dios con cuerpo de hombre y con rostro de becerro. Era una cosa horrible y todo su interior era hueco. Entonces, para levantar adoración, ellos encendían al dios Moloch, y cuando estaba el rojo vivo, el dios Moloch tenía unas manos extendidas. Al tener las manos extendidas, ellos hacían sacrificios y ponían infantes y bebés. Mientras estaban sus manos al rojo vivo por el fuego, los ponían en sus manos, como cuando usted echa una carne a un sartén caliente. Y cuando ponían ese bebé como sacrificio, la gente en el rito empezaba a levantar sonidos con tambores para no escuchar el gemido de ese bebé que se quemaba en las manos de un dios Moloch. En medio de esta perversión es cuando yo puedo entender que el espíritu que promueve el aborto se llama Moloch. Toda mujer que queda en embarazo y siente el deseo de abortar está siendo influenciada por un dios llamado Moloch. Cuando usted aborta, y no te estoy juzgando, porque si tú lo hiciste, pediste perdón a Dios, Dios ya te restauró y no tiene en cuenta tus pecados. Pero cuando una mujer no tiene esa conciencia, lo que está haciendo con ese hijo en el vientre, desde esa semilla,
está entregando su hijo al dios Moloc como un sacrificio al mismo infierno y al mismo Satanás. Y por eso hay gente que queda bajo ataduras, bajo depresiones y bajo muchas circunstancias difíciles en su vida. El dios Moloc, el espíritu que promueve y estimula y fortalece el aborto. Entonces, cuando el rey Josías llega en medio de esos linajes y hay una adoración perversa y obscena, se levantó un reformador dentro de Israel llamado Josías. Josías fue el que trajo un nuevo avivamiento sobre Israel, y dice que él llegó al trono y mató a los sacerdotes idólatras, detuvo la adoración, derribó los altares de imágenes de la diosa Acera, profanó ese altar diabólico y entonces destruyó todo lo que había en el valle de Ginom. Mira lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versos del 4 al 5. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos y sobre sus propios altares, y de esa manera purificó a Judá y a Jerusalén. Así que después de que Judá hace esta reforma y destruye este altar perverso, eso queda como el Gehenna. Así se le identificó el valle de Ginom. Pero ¿cómo queda eso? Como un lugar donde echaban todos los desechos, todos los cadáveres, los perros muertos, los animales muertos, todos iban al valle de Ginom. Pero había una característica en este valle, que el fuego nunca se apagaba. Es decir, el fuego que ponían en este valle era 24 horas del día, los 7 días de la semana, constantemente. Todo lo que tú echaras al valle de Ginom estaba literalmente abrazado por las llamas. Por eso cuando tú ves en la Biblia todos los criminales que morían en los tiempos bíblicos y en el imperio romano, cuando estaba Jesús, no tenían tumbas. Los criminales, los ladrones, ellos eran echados al valle de Ginom. Por eso tú ves que cuando Jesús muere, Él es categorizado como un criminal ante la gente, ante la multitud. Y por eso viene un hombre que tenía pudiencia, que era un discípulo de Jesús, y habla con el rey y le dice: mi rey, por favor, dame el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque si no, entonces, como lo consideraban criminal, podían echar el cuerpo de Jesús al valle de Ginom. Y por eso es que la palabra habla de que Jesús tuvo una tumba, y una tumba completamente nueva, tal como lo profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. En ese lugar se echaban todos los desechos, se echaba toda la basura y se echaba todo lo que no servía. Entonces por eso es que los discípulos le dijeron a Jesús: ¿cómo es el infierno? Y Jesús les dijo: es como el valle de Ginom, es como el Gehenna, donde allí van a quedar todos aquellos que rechazaron mi palabra y estarán en un fuego ardiente por el resto de sus vidas y por toda la eternidad. Entendiendo de dónde viene el infierno y qué es el infierno. El infierno tiene características que mencionó Jesús. Y la primera característica que Jesús menciona del infierno es fuego eterno. Mateo 18:8 dice: por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Está hablando de fuego eterno, y en Marcos 9:43 se refiere a un fuego inextinguible. Es decir, que el fuego del infierno nunca se va a apagar y será el tormento del pecador cada día, cada siglo, cada milenio. Pero también Jesús dijo: el infierno, las llamas del infierno son un castigo eterno. Mateo 25:46 dice: y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo a Jesús: el que va al infierno está prácticamente muerto, a un castigo eterno. Es decir, que la persona que va al infierno nunca jamás para siempre vuelve a salir de allí. Y también Jesús lo describe como un lugar donde el gusano no muere. Marcos 9:48, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves un cadáver? Un cadáver, si tú no le das proceso, ese cadáver se descompone, y entre más tú lo dejes, se va a degradar. La palabra para gusanos que Jesús dice cuando dice el gusano nunca muere, está hablando de degradación perpetua. O sea, es un castigo que va en aumento. Tu alma se degrada y el castigo aumenta en el infierno. Por eso Jesús dice: donde el gusano no muere, degradación permanente. Y Jesús también refirió que el infierno es un lugar de constante oscuridad. Mateo 25:30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera,
donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué se refiere con el rechinar de dientes? Cuando los perros iban a las afueras del Gehenna, donde estaba el fuego, ellos rechinaban los dientes por los huesos que alcanzaban a tomar. Y ellos se peleaban por los cadáveres que estaban y tiraban allí, las cosas que podían capturar. Ese era el rechinar de dientes. Está hablando de un tormento que los demonios ejercen sobre aquellos pecadores. Y Apocalipsis menciona que el infierno no solo es fuego, sino que está combinado con azufre. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que le rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Hemos hablado de dónde nace el infierno. Hemos hablado las características del infierno. En segundo lugar, quiero decirle por qué existe el infierno. Antes que nada, debemos saber que el diseño original de Dios, en el diseño original de Dios no hay un infierno. Cuando Él crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza. ¿Usted cree en eso? Usted es imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla imagen y semejanza de Dios, habla interiormente: intelecto, sabiduría, ingenio, creatividad. Porque si fuera imagen y semejanza de Dios, pues yo no creo que Dios sea tan feo como usted. Pero lo hizo, fue interiormente, para Él expresarte que usted es demasiado bueno para hacer lo que usted crea que puede hacer, lo puede alcanzar. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces Dios nos hizo su imagen y semejanza y nos dio plenitud, nos dio un cielo. Dios al hombre le dio un Edén, le dio un paraíso, le dio acceso directo a su presencia y le dijo: cada vez que ustedes quieran estar conmigo, aquí estoy. La Biblia dice que Jesús se paseaba por el lugar que había construido para ellos. Había una plenitud total para el hombre. Pero el hombre escuchó a Satanás en el momento cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y al escuchar a Satanás, ellos pecan. Cuando ellos pecan, activaron el infierno como un derecho legal para ellos. Es decir, en el momento del pecado, Jesús sabía: si el hombre llega a pecar, por eso dijo: si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. No estaba hablando de una muerte solamente terrenal, estaba hablando de una muerte espiritual, de una eternidad sin Él. En otras palabras, una de las maneras en que Jesús le dijo hasta al hombre es: si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes activan el infierno en sus vidas y pueden tender y ser amenazados a estar en un infierno por el resto de sus vidas. Satanás viene y les dice: eso es mentira, eso no es verdad, yo tengo mi propio reino, usted ya sabe la historia. Y entonces el hombre, a través de su pecado, activa el infierno en su vida. Tenga presente que el infierno es un lugar de tormento que fue creado para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Porque segundo carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Existen interpretaciones teológicas de este texto. El primero es que existe un grupo de ángeles caídos que están encerrados hasta el día del juicio. Hay un grupo de ángeles caídos encerrados, y hay otro grupo de ángeles que activan atacándolo a usted, a mí, atacando a la tierra en ambientes y en atmósferas espirituales. Y otra es que cuando habla de estar encerrados en fosas tenebrosas, se refiere a restricción o limitación sin la posibilidad de salir de allí. Es decir, en otras palabras, que una persona que muere sin Jesús se restringe sin poder tener la oportunidad de volver a tener a Jesús en su vida. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo nace el infierno? ¿Por qué se creó el infierno? Por la rebelión de Satanás. Satanás un día fue un ángel de luz. La Biblia describe que Satanás adoró a Jesús. Era uno de los seres más espectaculares que Jesús creó, un querubín en todo su esplendor. Pero un día dice la historia que él se llenó de rebeldía, de orgullo, y dice: voy a subir y le voy a quitar el trono a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 14, versos del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. El infierno se activa por el pecado de Satanás llamado rebelión. El pecado más grande
¿Me está escuchando cuando estamos siendo edificados por la palabra? No permita que nada lo distraiga. El pecado más grande que Satanás quiere sembrar en la vida del hombre no es adulterio, no es inmoralidad sexual, no es robo, es rebelión. Porque con la rebelión se desata todo lo que usted puede hacer incorrecto en su vida. ¿Por qué le digo esto? Por eso hay muchos que fueron formados por un pastor, que fueron sustentados por un pastor, que fueron bendecidos por un pastor, pero un día el espíritu de la rebelión, que es el mismo espíritu de Satanás, ese espíritu de rebelión no actúa con demonios, actúa con la misma esencia de Satanás. Y ese hombre que fue guiado por el pastor, levantado por el pastor, un día decide sublevarse con su pastor, creerse más que su pastor, quien lo formó, quien lo educó, quien lo levantó, quien le dio de comer, quien le impartió, quien le dio todo. Y dice, ¿sabe qué? Yo creo que me siento preparado para ya no estar aquí, sino levantar mi propia iglesia, mi propia congregación. Y se rebelan al igual que Satanás. Satanás se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Y cuando un rebelde sale de una iglesia pensando que tiene ministerio, siempre sale con gente que no le corresponde. Y su justificación dice es que yo los formé, yo los instruí. No, tú te estás yendo al igual que Satanás, robándote lo que no es tuyo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenga presente que todo el poder y toda la sabiduría que Satanás tenía, porque la Biblia dice que Satanás fue formado en sabiduría, que no había otro sabio como él. Toda la sabiduría, todo el poder de Satanás fue dado por Dios. Y Satanás no tendría poder y autoridad si Dios no se lo hubiera dado. Esa persona que sale de una iglesia en rebeldía no tendría el ministerio que tiene, o no tendría la capacidad que tiene, si no hubiera sido dada por un pastor que creyó en él. Pero cuando sale en rebeldía piensa que tiene el mundo con las dos manos. Y el rebelde siempre va a justificar su salida haciéndose la víctima y poniendo al pastor que le dio todo como el verdugo. Es que a mí no me entendían, es que a mí no me dieron nada, es que a mí esto, a mí lo otro. A usted así puede identificar un rebelde, porque una persona que sale con aprobación de un lugar jamás habla de la mano que le dio de comer. Entonces el rebelde justifica su salida y algunos dicen, pastor, un momento, pero si usted dice que esa persona salió en rebeldía, ¿por qué al levantarse esa iglesia o al levantarse ese garaje, por qué tiene gente? Yo le respondo de la siguiente manera: Satanás se rebeló, y lo que más prospera hoy en la humanidad es lo que hace Satanás. La maldad aumenta, las guerras aumentan, la pobreza aumenta, el pecado aumenta. Entonces porque eso aumenta, entonces lo que hizo Satanás es correcto y por eso prospera en lo que hace. No, señor. Recuerde que usted puede prosperar en la luz o puede prosperar en las tinieblas. Y una persona en rebeldía prospera en las tinieblas. Pero ¿cómo se predica a Jesús? ¿Quiere que le coloque un ejemplo? Por favor, déjeme dar este mensaje desde la A hasta la Z. ¿Quiere que le coloque un ejemplo? Sansón. Dios le dijo a Sansón: no te metas con las filisteas. Y lo primero que hizo Sansón, ¿qué fue? Casarse con una filistea. Pero cuando tú ves el texto dice, y Dios estaba en el asunto. Un momento, ¿cómo así que Dios estaba en el asunto? Si Dios le dijo que no se casara con las filisteas. Escúcheme, cuando Dios tiene un plan y la persona se va del plan, aún sus equivocaciones, Dios las usa como un instrumento para llevar a cabo su plan a favor de su pueblo. Así que cuando tú ves un rebelde haciendo milagros, cuando tú ves un rebelde predicando muy bien, es igual. Dios está utilizando todo ese caos y esa porquería con la que hace las cosas para llevar a cabo un plan por amor a sus hijos, por amor a la gente que necesita de la palabra, pero no por él. Entendiendo esto, algunos intentan en su rebeldía, salen de una iglesia y entonces piden inmediatamente una cobertura a un padre espiritual. Entonces sienten que ya no están en rebeldía porque cualquiera por ahí les da una cobertura. Están igual que Adán y Eva, están bajo hojas de higuera. Cuando Adán y Eva pecan, ellos se sienten desnudos y lo primero que hacen es ponerse en hojas de higuera en sus partes nobles porque tenían vergüenza. Pero mi pregunta es, ¿estaban vestidos? No estaban vestidos, estaban desnudos, estaban disimulando su desnudez. ¿Qué pensaría usted si yo vengo a predicar aquí con un poco de hojas de eucalipto aquí pegadas con colbón? Dice, pastor, vino empelotado a predicar. ¿Qué es eso? Claro, por más que yo quiera tapar, yo voy a estar desnudo.
Y la gente que sale en rebeldía y busca un padre espiritual, una cobertura, está en rebeldía. Ese padre espiritual, esa cobertura son hojas de higuera en su vida y en su supuesto ministerio. Porque cuando usted está aprobado por Dios, Dios en su pecado le pide arrepentimiento, estar aceptado, y entonces va a ser vestido. Por eso es que una de las cosas que Dios más odia es la rebeldía. Le doy un consejo a los que están en línea, sobre todo. Ustedes no, porque ustedes están en buena iglesia, estamos bajo cobertura, nunca me he revelado, nunca me voy a revelar, y no hay nada mejor que estar bajo autoridad y bendecir la mano que me formó, que me levantó, en este caso mi papá y mi mamá. Y por más que yo pueda hacer cosas, yo voy a estar bajo sujeción, porque eso me bendice. Jesús lo estuvo en la tierra, yo lo voy a estar aquí en la tierra. Mire, le doy un consejo a los que están en línea. Le doy un consejo a los que están en línea. No esté en una iglesia producto de división, porque la misma maldición que cubre a ese supuesto pastor lo está cubriendo a usted. Sálgase de ahí. Sálgase de ahí. No esté en una iglesia que no tenga aprobación de Dios. Sálgase de la iglesia donde un pastor esté hablando mal de su antiguo pastor. Sálgase de ahí. Sálgase. Y busque una iglesia que esté aprobada por Dios. Aprenda a discernir. Escúcheme bien, aprenda a discernir. Y escuche, ¿por qué le digo que la rebelión es el pecado más grande? ¿Cuál es el primer pecado que usted cometió en su vida? ¿Qué me diría usted? Rebelión. ¿Qué es lo que más a usted le agrada de sus hijos? ¿Cuándo qué? Uno es pleno cuando ve un hijo obediente. ¿Sí o no? Uno es orgulloso. Es que mi hijo es obediente. Yo le digo se sienta, está sentadito. Yo le digo que no haga y no lo hace, etcétera, etcétera. Es un hijo obediente. Pero usted nota que el primer pecado que comete un hombre, ¿sabe cuál es? La rebelión. ¿Qué es lo que hace un bebé en principio? Desobedecer. Cómase la compota. No, y pum, tira, te desafía. No quiero ir allá, y te arma tierrero en la calle. No, voy. Y usted con ganas de aplastarle la cabeza. Ay, venga, no haga eso. Y usted por dentro desgraciado. ¿Me entiende? Usted ve que el primer pecado de un ser humano es rebelión, desobediencia. Porque esa es la esencia de Satanás y es la esencia del pecado. Yo quiero decirle algo a usted en esta mañana, y es lo siguiente: si usted es obediente, usted tiene cielo. La obediencia es lo que Dios más premia. ¿Sabes? Yo le digo a Dios: Padre, ¿qué necesito para que tú me bendigas? Y Dios me dice: sea obediente, ya. Con eso tiene todo. ¿Sabe por qué yo no me preocupo en la vida? Porque tengo la conciencia de que he sido obediente. Y mi obediencia trae bendición. Diga conmigo: Señor, ayúdame a ser obediente. Entonces, cuando Satanás desobedece, se revela, entonces Dios dice: voy a crear un lugar de castigo para ti. Pero hay alguien por ahí muy lógico allá atrás que dice: ¿y Dios por qué no destruyó a Satanás entonces? Si nos hubiéramos evitado toda esta vaina. Yo sé que algunos se preguntaron. Yo le digo: porque Dios quería demostrar su carácter. ¿Y a qué me refiero con su carácter? Él quería demostrar que aún con Satanás Él tendría un ser humano que le adorara bajo su propia voluntad. Segundo, Dios quería demostrar lo siguiente: con dejar a Satanás sin aniquilarlo, quería decir, si yo dejé a Satanás sin aniquilarlo, ahora imagínese lo que yo puedo hacer con ustedes, que son mis hijos, mi máxima creación. Yo puedo perdonarlos, yo puedo darles una nueva oportunidad y puedo darles un lugar eterno en el reino de los cielos. La razón por la que Jesús no destruye a Satanás es para mostrar su carácter y para mostrar que Él es más poderoso y no necesita aniquilarlo para ver una generación y una humanidad rendida a los pies de Él. Por eso la Biblia dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Rey de Reyes, para la gloria del Padre. Entonces Satanás se revela, y quiero que entienda que Dios forma ese lugar de castigo. Pero Satanás no quiere ir solo al infierno. Él quiere que en el infierno esté usted y esté yo, porque Él te odia. ¿Sabe quién suplantó el lugar de Satanás? Usted y yo. Y Satanás te odia, porque el lugar de gobierno que usted tiene no lo tiene Satanás. El privilegio que usted tiene no lo tiene Satanás. Y Satanás por eso te ataca con pecado y te ataca con tentaciones y te entenebrece la mente y te ataca con incredulidad y te ataca con tantas cosas porque te quiere ver destruido. Ahora, hay una lógica para que exista el infierno. Imagínense que esta ciudad no tuviera un sistema de alcantarillado. Imagínense que esta ciudad no tuviera una empresa de aseo y que toda la basura y todos los desechos humanos estuvieran regados por la calle de esta ciudad.
basura, pantano, sin acueducto. Esto sería invivible. Gente estaría amenazada a su salud, hasta de pronto muriéndose por toda la contaminación de una ciudad. El sentido lógico, la razón humana me lleva a entender: si yo quiero un lugar limpio, necesito un lugar para los desechos. Imagínense que al cielo entraran todos los violadores, los pedófilos, entraran todos los perversos, los ladrones, los criminales, los asesinos. Sería un caos el cielo. Dios es justo y le dice que el cielo es para la gente que actuó bien. Entonces, así como existe un cielo para el que obedece la palabra, tiene que haber un infierno para el que no quiso obedecer la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes se imaginan esta ciudad sin una cárcel? Todos los criminales afuera, todos los asesinos afuera. No podríamos. Hay una cárcel porque ese lugar es para castigar a los malos. Hay un infierno para castigar a los malos. Si no hay infierno, no hay castigo. Si no existe ley sin castigo, la ley no sirve. Imagínense si usted supiera que pasarse los semáforos no le da multa, no le dicen nada, el tránsito antes lo felicita: bien, qué bacano que te pasaste el semáforo. O sea, no tiene sentido. Y si aún así con multa y todo usted se pasa, ¿por qué nosotros respetamos? Porque si no respetamos esa ley, existe un castigo. La Biblia habla de leyes, de mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No robes, no adulteres, no codicies los bienes de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo. Guarda el día de reposo, honra a padre y madre. Eso es una ley, y Dios dice: si ustedes no cumplen con esas normas, hay un castigo. Hay un castigo para el que no quiera seguir a Dios. La conclusión razonable es que tiene que haber un castigo para el pecador y para el que no confiesa a Jesús. Dios es razonable, Dios es justo. Entendiendo esto, en tercer lugar, quiero decirle: ¿quién va al infierno? Antes de esto, quisiera que piensen lo siguiente. Le voy a hacer una pregunta que le hago a muchos en asesorías. ¿Dónde se iría usted si se muere hoy? Reflexione. ¿Dónde se va usted si hoy se muere? Si usted está convencido y dice: me voy al cielo. Ok, le hago una pregunta más profunda. ¿Cree usted que su cuerpo es una habitación digna para el Espíritu Santo? ¿Cree que el Espíritu Santo se siente agradado viviendo en usted? Esa pregunta es más profunda. Si usted me dice: pastor, sí, porque estoy libre de falta de perdón, porque mi hogar camina bien, porque soy una persona prudente, sabia, porque tengo una mente pura, porque tengo una mente limpia, etcétera, etcétera, te felicito. Pero hay gente que dice que va al cielo, pero si analiza muy bien si su cuerpo es digno del Espíritu Santo, se dará cuenta que no es salvo. Porque si usted no está convencido de que su vida es una habitación viva para Dios, usted no es salvo. ¿Y sabes por qué te convences de que tu vida no es una habitación viva para Dios? Porque sabes que todavía te cuesta perdonar, todavía lidias con la envidia, todavía lidias con la incredulidad, todavía lidias con el rencor, todavía lidias con pensamientos obscenos, todavía lidias con pecados ocultos. No puedes ser salvo. Repito, no puedo darle escapismos, tienes que ser confrontado. Por eso David tuvo un constante afán en su vida y dijo: examíname, Señor. ¿Con qué fin? David le pedía a Dios que lo examinara, con el fin de que él supiera que todavía seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Tú todos los días te tienes que examinar, te tienes que decirle: Señor, límpiame, purifícame, santifícame, renuévame. Porque de esa manera tú puedes estar seguro que te aseguras, valga la redundancia, para estar una eternidad con Jesús. ¿Cuántos se bañaron hoy? Amén. Los que no dijeron amén, ¿qué fue? De los que dijeron que sí se bañaron hoy, ¿cuántos se bañaron ayer? De los que dijeron que sí se bañaron hoy. ¿Cuántos de los que se bañaron hoy se van a bañar mañana? ¿Por qué? ¿Por qué se va a bañar? ¿Por qué se baña todos los días? Probablemente usted se bañó ayer, pero no hizo actividad física, estuvo tranquilo, siente que no hay mal olor, siente que está bien. Podría usted haberse hoy levantado, bicarbonato con agua, un poquito de limón y nos fuimos. ¿Por qué se bañó? Porque usted es consciente de que el cuerpo segrega. Usted es consciente de que así usted no haya tenido una actividad física fatigante, usted sudó. Y entonces usted dice: no, me tengo que bañar, tengo que oler bien, tengo que estar limpio, puro. Igual sucede con Dios.
No es que un día oro y otro día no oro. No es que un día estoy bien con Dios y otro día no estoy bien. Así como usted se baña todos los días usted tiene que entrar a la presencia de Dios diciéndole: Señor, límpiame con tu sangre, purifícame, santifícame. Usted tiene que ser intencional con su vida para que esté asegurado a una eternidad con Jesús. Le digo esto porque esto nos va a ayudar a entender un poco sobre este último punto, y es: ¿quién va al infierno? Satanás y sus demonios. Mateo 25:41 dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Principio, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. En segundo, el infierno fue creado para aquellos que rechazaron el evangelio. Romanos 1:28 dice: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. ¿Usted ha conocido a esa gente que le dice: venga, acepte a Jesús? No, gracias. No, gracias. Yo no creo en Dios. Y Dios dice: ok, esos van a ir al infierno porque yo los abandono a sus tontos razonamientos. Y entonces ahí vendrá la condenación. La gente que no conoce a Dios dice: es que existe un purgatorio. Y entonces en el purgatorio ya yo tengo mi entrada al cielo. ¿Existe el purgatorio? ¿Existe el purgatorio? El purgatorio sí existe. Se lo voy a mostrar. ¿Qué significa purgatorio? Purgatorio es descrito como un lugar de purificación temporal, donde las almas que estaban destinadas para ir al cielo necesitan resolver sus pecados para así estar bien e ir al cielo. En otras palabras, la palabra purgatorio significa purgar, es decir, limpiar a alguien de su pecado para estar listo para el cielo. Yo llegué a la conclusión que sí existe el purgatorio. Se llama la iglesia. Este es el purgatorio de nosotros. Aquí te purgamos, aquí te limpiamos, aquí te lavamos el cerebro, te lavamos el alma, te lavamos el espíritu, te lavamos la mente. Aquí, en este purgatorio llamado iglesia, tú ya no caminas bajo la voz de tu conciencia, caminas bajo la voz del Espíritu Santo. Aquí en este lugar te sanamos, te restauramos, tus heridas son cambiadas, tu vida es transformada. Entonces, si lo pienso lógicamente, existe un purgatorio. Obviamente, si usted me dice: no, pastor, le hablo de un purgatorio más después de esta vida. No, allá no existe purgatorio, brother. Lo que viviste aquí es lo que te va a generar qué va a pasar en tu eternidad. ¿Aló? Amén. Por eso, si lo hablamos en ese sentido, después de la muerte no existe. No existe. Dios no es Dios de dos bandos. De un bando intermedio. Mira lo que dice Mateo 25:31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y Mateo 25:41 dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes los malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y Apocalipsis capítulo 3 versículos del 15 al 16 dice: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Jesús no es Dios de intermedios. Aquí en los textos que usted está leyendo está notando a un Dios que dice: o eres frío o caliente, o estás en la luz o estás en las tinieblas, o estás conmigo o estás con Satanás. Ay, pastor, es que a mí me encanta la iglesia. Y de pronto usted es de las personas que dice: listo, usted sabe que Dios no es Dios de intermedios. Te mueres y siempre llevabas 3 años viniendo aquí a la iglesia. Te mueres, estás en el trono de Dios. Señor, aquí está tu hijo. Hijo, ¿cómo así? Sí, yo iba a Hechos Norte. Y Dios te dice: sí, esa iglesia sí es la que más me gustaba en la tierra, pero cuéntame, ¿qué es lo que sucede contigo? Sí, Señor, yo iba a la iglesia, yo adoraba. Y Dios te dice: ¿y qué pasó con esa unión libre que nunca solucionaste? Ay, Señor, pero yo te adoraba con todo el corazón. ¿Qué pasó con esa unión libre que no resolviste? Porque yo dejé escrito que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, y tú en unión libre estás en fornicación. ¿Qué pasó?
Ay, Señor, es que no te imaginas los problemas que tuve con los papeles. Yo no te estoy preguntando de papeles. Yo estoy preguntando, no resolviste el asunto. Eso se llama tibieza espiritual. Ay, Señor, aquí está. ¿Qué pasó con esos negocios ilícitos? Pero yo diezmaba de esos negocios ilícitos, papito Dios. Porque a veces así justificamos nuestras vainas raras. Y Dios te va a decir, yo no te estoy diciendo si diezmaste o no diezmaste. Te estoy diciendo qué hiciste con esos negocios ilícitos. Porque la Biblia dice, no robarás. Y entonces entras a tibieza y Dios dice, ¿sabes qué? Te escupo. Me das asco. Porque ni eres ni frío ni caliente. Y yo te pedí a ti en la tierra que caminaras de manera recta. O es conmigo o es sin mí. Mi pregunta es, ¿dónde te vas hoy si te mueres? ¿Eres frío o caliente? ¿O estás en el intermedio como un tibio que Dios escupe de su boca? ¿Para quién es el infierno? Para los que se apartaron del camino. Esto es peligroso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 21. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio, vivir una vida santa. La implicación es que entre mayor conocimiento, tú conllevas mayor responsabilidad. Usted se metió en un problema al venir hoy domingo a escuchar este mensaje. Los que están en línea, paila, ya ni se desconecte. O sea, ya hay un compromiso mayor para usted con este mensaje. Porque entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es decir, que la Biblia dice, si usted que conoce y se aparta de la verdad, usted recibe más tormento que el que nunca conoció la verdad. Mire lo que dice Mateo 11, 23 al 24. Y ustedes los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues, si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. ¿Entiende, iglesia? El que se aparta de la verdad y muere sin Jesús, le va a ir peor. Porque usted tiene conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. El infierno es para los pecadores. ¿Sabe para quién? Apocalipsis nos da una lista. ¿Quién va al infierno? Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y Pablo extiende la lista en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Qué pecado está cometiendo usted esa lista? ¿Para dónde se va si usted se muere? Iglesia, ¿para dónde se va? Yo quiero que usted hoy salga de las puertas de este auditorio convencido que si se muere se va con Jesús. Porque ser libre del infierno es más que hacer una oración de fe. Le voy a decir algo que no le he dicho a usted como iglesia en el transcurso de los años, y ha sido con algo que yo he lidiado. Permítame, esto va a generar quizá un debate, pero para mí una oración de fe no garantiza que alguien es salvo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al cielo. Pero usted también me puede decir: sí, pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo levantó de los muertos, serás salvo. Un momento, pero no me quites lo que sigue, porque eso está en Romanos 10, 9 al 10, que dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, no es solamente confesar, es creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. No es solamente hacer una oración. Porque tú puedes coger a alguien y si le repite esta oración: ay, yo no quiero, qué pereza. No, venga, acepte a Jesús. Bueno, a ver. Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Ay, como mi, ¿ya se va a acabar? Sí, ya se va a acabar. Como mi Salvador.
Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y por dentro, yo no voy a salir de mis pecados. Si se muere, se va al infierno. Una oración de fe no garantiza salvación. Sí creo que una oración de fe hecha con el corazón es el primer paso para ser salvo. Porque el primer paso es reconocer a Jesús como mi Salvador, creerlo en mi corazón y empezar a tener una vida acorde a lo que oré, donde renuncio al pecado, renuncio a lo malo, renuncio a lo que no está bien y digo, vivo para Jesús, y mi vida es un testimonio vivo de que Dios está habitando en mi alma y en mi corazón. No se confíe de una oración de fe. Dios necesita ver un cambio profundo y trascendental. Dios necesita ver un viraje profundo y trascendental en su vida. Repito, la oración de fe es un paso, pero no es el todo para la salvación. Necesitas que tu corazón esté completamente conectado con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esta gente hizo la oración de fe, esta gente hizo discipulado, esta gente estudió teología, esta gente supo cómo liberar, cómo ministrar, cómo producir milagros, pero no fueron salvos. Porque el tener a Dios en el corazón y tener una garantía de salvación va mucho en tu conducta interior y en cuanto Dios apruebe lo que tú pienses, hables, dices y actúes. El infierno no es para los hijos de Dios. Quiero darle esperanza. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Filipenses 3, 20 al 21. En cambio nosotros, por favor, yo quiero que repita este texto conmigo y lo confiese con su corazón. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Usted y yo vamos para el cielo en el nombre de Jesús. Se lo repito, usted y yo con nuestras familias vamos para el cielo. Si usted hoy confiesa a Jesús con todo su corazón, si usted hoy decide darle un viraje a su vida, si usted hoy decide aceptar la limpieza de la sangre de Jesús sobre su vida, abrazar el sacrificio de Jesús y hacer pactos y promesas con Dios, usted podrá salir de ese lugar seguro que se va para el cielo. No me importa los pecados que usted ha cometido, me importa cero. Pastor, yo asesiné, yo aborté, yo adulteré, yo dañé hogares. No me importa lo que hayas hecho. Dios puede darte un borrón y una cuenta nueva hoy. Dios puede sacar tu alma del abismo del infierno que está a punto de caer y ponerla en un lugar seguro para que seas salvo. Pero todo depende de la decisión que tú tomes hoy. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Si usted dice: Señor, aquí está tu hijo, quiero que me ayudes y voy a examinar mi vida y voy a caminar agradándote a ti, quiero asegurar mi vida a una eternidad contigo, póngase de pie y permítame orar por usted.